El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Dios quiere causar un alboroto en este templo. Un alboroto en este templo. Marcos capítulo 4, del verso 35 adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿a quiénes les dijo? A sus discípulos, vamos al otro lado. Y despidiendo la multitud, entraron en la barca y había también otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y comenzaron esas olas a entrar en la barca de tal manera que se iba llenando la barca de agua. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tenés cuidado que vamos a perecer? Y levantándose, reprendió, dice, al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo una grande bonanza, todo se tranquilizó. Y les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿No tienen fe? Entonces les dio más temor. Y se decían, dice uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a Marcos, capítulo 5, verso 1 adelante. Vinieron, dice, al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía espíritu inmundo y que vivía en el cementerio. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido deshechas, desmenuzados los grillos y las cadenas, y nadie los o le podía dominar. Cuando Jesús se encaminó a Gadara, fue en respuesta a la oración de un hombre, o puede ser al clamor de una familia, o al clamor de algún intercesor piadoso. Y todo lo que él hace tiene siempre un propósito. Allí en Gadara había un hombre que necesitaba desesperadamente ayuda. No hay una información detallada de este hombre, solo que tenía un espíritu inmundo y todo intento de ayuda humana había sido imposible. O sea que este hombre vivía sin esperanza en medio de las tumbas de un cementerio, porque el espíritu demoníaco no le dejaba un minuto de tranquilidad, porque estaba poseído desde hacía mucho tiempo. La Escritura cuenta que este hombre paraba sin ropa, sin familia, sin hogar, y los espíritus inmundos lo habían llevado a tal condición de abandono que vivía gritando y cortándose con las piedras. Veamos algunas de las características que determinan si una persona tiene demonios. La persona es llevada al desierto de la soledad, es decir, la aparta para oprimirla con los pensamientos, y viven depresivos y encerrados. 2. No tienen paz ni descanso en la mente. Siempre de día y de noche están sin control en sus emociones, en sus sentimientos, desconfían de todo y de nada.
3. Se odian a sí mismos. Se mutilaba hiriendo su cuerpo. Se cortaba porque el dolor que él sentía al herirse le aliviaba el dolor que tenía internamente. 4. La ayuda humana para estos casos es insuficiente. ¿Por qué? Porque nadie podía controlarlo, ni atado siquiera. Porque los problemas espirituales tienen respuestas espirituales. 5. Tienen confusión mental y psicológica. Son atormentados en sus mentes y son atormentados en sus sueños. 6. Se quitan la ropa. Prefieren estar semidesnudos o desnudos, no quieren bañarse, no actúan como seres normales. Otros comienzan a refregarse hasta que se pelan. Nunca se ven limpios. 8. Tienen una fuerza física descomunal. Por ejemplo, al gadareno nadie lo podía controlar, ni atados con cadenas ni con grillos. 8. Son rechazados por la sociedad. La gente les huye, no encajan en medio de la sociedad, por eso es que vagan solitarios en medio de su cárcel mental. 9. Ellos sí saben que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos sí saben que merece ser adorado. Por eso es que la mayoría habla de religión. El endemoniado sabe que hay ayuda, pero no sabe cómo alcanzarla. En la vida de este pobre hombre había un reino demoníaco. Marcos 5:2. Dice, cuando salió Jesús de la barca, el hombre con un espíritu inmundo también salió del cementerio y vino al encuentro con Jesús. Aquí dice un espíritu inmundo. El hombre que tenía un espíritu inmundo. Parece que solamente había presente un demonio, pero leyendo lo que dice la Escritura, no era un demonio. Era un reino demoníaco de terror con muchísimos espíritus y el príncipe se identificó a sí mismo como legión. Y es que prácticamente siempre hay un reino y a veces más de uno. ¿Por qué Jesús hizo este viaje al otro lado? ¿Por qué Jesús tuvo tanta oposición para llegar al otro lado? ¿Por qué este hombre estaba así? ¿Cuál era la causa? Son muchas cosas las que uno puede pensar. Son muchas también las preguntas que podemos hacer para ver cuál es la raíz principal por la cual el demonio encontró una puerta abierta y entró. Las puertas abiertas el diablo las usa. Ahora imaginémonos a este hombre viviendo en el cementerio. ¿Por qué Jesús entró a la barca y dijo, crucemos al otro lado? También podemos pensar que muchas cosas acerca del por qué Jesús fue a Gadara. Podemos pensar que quizás en un momento de lucidez el hombre miró sus heridas y la sangre y clamó a Dios diciendo, si en verdad eres Dios, sácame de esta situación. Así que podemos pensar que este hombre también en un momento de lucidez hizo una oración así tan rápida al Señor, Señor, si de verdad vos existes, sácame de esta situación. O solamente quizás el hombre dijo dos palabras, Señor, ayúdame. O quizás también Dios fue porque Él es soberano y sabía que había una necesidad. Porque que el hombre necesitaba ayuda era evidente. Que el pueblo entero estaba enterado de esta situación también era evidente. Quizás sus vecinos habían hecho correr la voz de esta gran necesidad.
Por eso cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, se levantó una oposición, ¿dónde? En el mar. Como si el mar lo supiera lo que iba a acontecer allá y dijera, yo me encargo de que no llegues al otro lado. Y los poderes demoníacos se concentraron impidiendo que el Señor Jesús llegara hasta este hombre necesitado. Los poderes demoníacos pueden causar una gran oposición. Pueden impedirte inclusive que llegues a la iglesia. Voy a ir a la iglesia ahora y después todo revuelto, no puedes llegar. Lo que pasa es que uno no ve las cosas en una dimensión espiritual y lo toma como algo natural. Vamos a Job, capítulo 8. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay ninguno como él sobre la tierra. Mi siervo Job es intachable, es recto, es temeroso de Dios, es un hombre apartado del mal. Y respondió Satanás al Señor diciéndole, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla o un vallado alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de protección. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla o un vallado alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿No has levantado protección alrededor de él? ¿Lo has bendecido? El trabajo de sus manos has prosperado. Sus posesiones sobre la tierra han aumentado. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene Job está en tu poder, pero no lo vas a tocar a él. ¿Y qué pasó? Dice que Satanás salió de la presencia del Señor. Verso 16. Ya le estaban reportando a Job lo que estaba aconteciendo. Dice, mientras éste estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contarlo. ¿Dónde le hirió Satanás? En sus finanzas, en su economía. ¿Quemó qué? Quemó las ovejas, mató a los criados. Verso 19. Y aquí dice, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contarte. ¿De quién está hablando aquí? De su familia. Entonces, ¿dónde atacó ahí? Hirió a su familia. El diablo no está jugando, hermanos. Más lejos de Dios, más fácil presa eres. ¿Quién lo pidió a Job? ¿Quién levantó tan grande oposición? ¿Quién ocasionó las tormentas, esa tormenta fuertísima de rayos y vientos huracanados? Esas son las tormentas de oposición. Después de que Jesús dijo que iban a pasar al otro lado del mar, algo comenzó a suceder en los lugares celestiales. Se urdió un plan para destruir la barca o al menos para hacerla regresar atrás. Si uno se pone a observar, descubre que los demonios siempre están maquinando, siempre están urdiendo algo, siempre están tratando de entorpecer la obra del Señor.
Porque lo que trata el opositor es de dominar, de oprimir, de esclavizar. Lo que trata el opositor es de derrotar, someter, rendir, haciendo ver que el camino sea difícil o se torne más difícil de lo que es, para que uno se dé por vencido y no avance. Todo lo que le pasa a ustedes desde el inicio de su conversión hasta donde están, todo eso lo hemos pasado los mayores que estamos en esta casa. ¿Entienden? Es por eso que los testimonios son buenos. Porque cuando una persona testifica, la otra gente puede entender que ellos ya pasaron por lo que están pasando a ustedes. Y que lo que trata el enemigo es de acobardarlos y sacarlos del camino. Esa ha sido su estrategia siempre. Recuerden que cuando Jesús estaba yendo a la cruz, hasta Pedro le dijo que eso no acontezca, Señor. Cuando Jesús le dijo, es necesario que yo muera, que no acontezca eso. ¿Qué es lo que estaba tratando el enemigo? Sacarlo del propósito y de la misión a la cual había venido Jesús. Morir por los pecadores y luego resucitar. Por eso Jesús se enojó y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba hablando ¿de parte de quién? Del maligno. Es por eso que cada palabra que sale de nuestra boca tiene un espíritu. Y Dios nos está enseñando a hablar bendición y no maldición. Dios quiere que cambiemos nuestro vocabulario. Y si no lo cambiamos, vamos a sufrir el daño. Entonces, esto le da buenos resultados. Porque a la gente le da miedo. Pero Jesús es fiel y Él ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Así que cuando la tormenta esté tan fuerte como para no avanzar, tenés que recordar, aprender a recordar las palabras, porque las palabras de la Escritura traen aliento, traen fe, traen fortaleza. Uno se para en la palabra y cuando uno se para en la palabra puede avanzar, porque Cristo es la palabra. En esta ocasión también Jesús había dicho, vamos al otro lado. No dijo, vamos a ahogarnos en el cruce. Era una orden, vamos al otro lado. Porque Él tenía una misión. Los discípulos no sabían por qué tenían que ir a Gadara. No sabían cuál era la urgencia. No conocían la aflicción de este hombre. No habían escuchado nada y por eso reaccionaron como cualquiera. Aún ni siquiera entendían que el temor y la fe no conviven juntas. Porque no entendían que el temor es un espíritu. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Jesús con este viaje quería mostrarles que con fe no hubieran tenido mayormente problemas. Hubieran reprendido la tormenta, hubieran seguido viaje confiados en la palabra, crucemos al otro lado. Por eso es importante la lectura de la palabra. Porque la palabra nos da fuerza para avanzar. Y después nosotros nos damos cuenta que todas esas cosas ya están en la Escritura. Y se han escrito para nuestro ejemplo, para que nosotros confiemos en Él. Ahora, esto parece fácil. Pero por un momento, imagínense esa tormenta en una noche oscura. Y los vientos llevando la barca de un lado para otro, todos mojados y temblando de frío, impotentes. Y Jesús con ellos. Tuvieron que despertarlo.
E inmediatamente Jesús reprendió la tormenta y cesó. Las olas se aquietaron, el viento se calmó. Y luego que se hizo una gran bonanza, ellos pudieron ver la luna, las estrellas en la oscuridad y la barca deslizándose tranquilamente hasta llegar al otro lado. Porque toda esa desesperación, esa gritería desapareció. Y quedaron sorprendidos preguntándose, ¿pero quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Jesús llegó a su destino. ¿Cuál era su destino? Gadara. Llegaron a la orilla y el Señor Jesús se bajó. Quizás estaban todos mojados. Quizás preguntó, nadie tiene una bolsa de goma ahí, una mudada extra. Y probablemente le dijo a sus discípulos, apúrense, vamos, tenemos que hacer. Porque aquí él estaba respondiendo a la oración del endemoniado. Y fíjese que Jesús hizo varios viajes especiales para favorecer a una persona. Pasó por Samaria por una mujer samaritana y prostituta, una. Y pasó por Gadara por un endemoniado. Así que cuando el hombre lo vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y los demonios comenzaron a agitarse en el hombre. Ellos sabían que era Jesús. Y de alguna manera el hombre también se enteró. Y corriendo se arrodilló delante de él en una actitud de adoración, mientras Jesús ordenaba que el reino demoníaco saliera de este hombre. Y asombrado, el demonio comenzó a gritar, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Te conjuro por el Dios viviente que no me atormente. Fíjese el atrevimiento del demonio. Le estaba dando una orden a Jesús. Te conjuro por el Dios viviente que no me atormentes. Y los demonios tenían miedo de Jesús. Se sentían presionados y acorralados. Y con miedo de que Jesús los enviara al abismo. Por eso estaban causando una revolución en este pobre hombre. Jesús ordenó que el demonio que gritaba se identificara. Y respondió el demonio diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Los demonios son espíritus malvados con personalidad, enemigos de la humanidad. Su odio hacia Dios y al Señor Jesucristo es canalizado contra la creación, especialmente con el hombre. Cerca de aquel lugar había un hato de cerdos comiendo y los demonios entraron en ellos. Porque los demonios sabían que su tiempo en el hombre había terminado. Así que ellos preferían entrar en los cerdos que ir al abismo. ¿Qué aprendemos de esto? Que en su último intento de destrucción robaron la vida de los cerdos porque los cerdos se despeñaron al mar. Si Jesús no venía a Gadara, este espíritu de suicidio hubiera matado a este hombre. Porque el malo viene a robar, a matar y a destruir. Así que cuando la legión de demonios salieron del hombre, los cerdos comenzaron a chillar y a correr agitándose entre ellos. ¿Cuánto han visto cómo grita un cerdo cuando va a ser matado? Uno. Ahora imagínense 2000. Ahora imagínense esta. Una legión de demonios salieron del hombre, los cerdos comenzaron a chillar, a correr, agitándose. Y ellos experimentaron, los pobres cerdos, el mismo tormento que experimentó el gadareno. Y los cerdos no aguantaron el tormento.
comenzaron a lastimarse unos a otros y en su desesperación comenzaron a correr, estaban fuera de control y por eso se despeñaron en el mar. El plan del diablo es el suicidio y solamente, escúchelo bien, influye en sus víctimas porque le abrieron una puerta al enemigo de cualquier forma. Y los demonios vienen a robar, a matar y a destruir. Por eso puede ser que Jesús permitió la muerte de 2000 cerdos ajenos, que para un judío criar cerdos era una inmundicia, porque el hombre era la víctima futura de los demonios. Así que este desastre ocasionó un problema en el pueblo porque los dueños reclamaban su gran pérdida. Quizás era un solo dueño, quizás era una cooperativa de dueños, pero se enojaron y le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Los cerdos fueron a las profundidades del agua, suicidándose, y los demonios fueron a las profundidades del abismo. Así que cuando este hombre fue libre, vino recién a ser un hombre normal. El hombre que nadie podía dominar. Ahora estaba sentado en su sano juicio y pidiéndole al Señor ser un misionero de su reino. Antes este hombre estaba desnudo, no tenía control de su vida. Ahora estaba sentado, vestido quizás con la túnica que pidió Jesús al bajar de la barca, pero lo que era más grande, estaba este hombre vestido con la justicia de Cristo y su mente totalmente restaurada. Los demonios habían robado la paz de este hombre, el gozo, la imagen de sí mismo, su dignidad. Desordenaron su mente y planearon matarlo. Pero cuando llegó Jesús, cambió totalmente el panorama. Así que las buenas noticias son que los demonios siguen doblando sus rodillas en el nombre de Jesús y Jesús sigue calmando las tormentas. Amén. Entonces hay que ser sabio y hay que ser libre, pues, porque si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. ¡Qué privilegio! Póngase de pie. Cierre sus ojitos y háblele al Señor. Padre, en el nombre de Jesús los ato a la cruz y desato sobre ellos una convicción de tu Espíritu Santo para que tú les ministres, para que tú les hables aún en sueños, Señor. Que ellos no se conformen ahora a compararse, que comiencen a recordar lo que tienen que confesar, que comiencen a pensar lo que están haciendo y que vos estás mirando y conoces, Dios. Ministrarle a cada uno, Señor, para arrepentimiento, para que ellos puedan afirmarse en la fe, para que ellos puedan entender la grandeza y la magnitud de tu amor. Bendecirlos, Señor, bendecirlos con arrepentimiento. Desato una convicción, Señor mi Dios, sobre cada una de sus vidas, Señor mío. Desato un entendimiento nuevo de las cosas del reino, Señor. Desato una revelación de la cruz para cada vida, Señor mío. Y para que cada uno se ponga a cuenta contigo, Señor, a partir de esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,